¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, les hago este videito, acá los invito a mi cocina, eh, o sea, estuve viendo los trabajos y veo que hay muchas dudas con el tema de adjetivos, ¿sí? Entonces, bueno, quería como aclarar porque el tema de adjetivo lo vamos a seguir viendo y después más adelante vamos a ver la función de ese adjetivo dentro de la oración, no es un tema fácil, entonces no quiero que después se les arme lío, ¿sí? Prefiero que ir de a poquito, ¿eh? En cuanto estamos hablando del trabajo 4 o sería el primer areal de lo que les voy a explicar, ¿sí? Si bien estuvimos trabajando adjetivo en los tres primeros trabajos, ¿eh? En cuanto a la consigna número 3, decía cómo se forma la palabra democracia, ¿sí? Y decíamos que se formaba por demos y kratos, ¿sí? ¿Qué quería decir? Pueblo y gobierno, o sea, un gobierno del pueblo o elegido por el pueblo. Creo que en eso no había ningún problema, ¿sí? Cuando hablamos de el adjetivo democrático, ¿sí? Una cosa es democracia, que sería un sustantivo, ¿sí? Y otra cosa es democrático, ¿sí? No nos olvidemos, o sea, esto sería un sustantivo y esto es un adjetivo. Que el adjetivo, no nos olvidemos que el adjetivo es una palabra que acompaña al sustantivo, ¿sí? Entonces, decir democracia y decir democrático es lo mismo que decir, por ejemplo, belleza, sería un sustantivo, y decir bello, ¿sí? Esto sería un adjetivo y este sería un sustantivo, ¿sí? Hasta ahí entendimos. Me gustaría que me estén contestando. Este, bueno, eso sería más o menos la primera actividad. Entonces, en la actividad 4 dice, parte de la lectura del texto anterior, trata de definir el adjetivo democrático. Por ejemplo, democrático estamos hablando de un adjetivo. En el caso de, por ejemplo, yo digo gobierno democrático, quiere decir un gobierno elegido por el pueblo. ¿Sí? Si yo digo Argentina o país democrático, perdón, estoy hablando de que es elegido por el pueblo, ¿sí? De una manera, como si bien no es un consenso, pero por una gran mayoría. Hasta ahí creo que se entiende. En el caso de en la actividad 4 ya definimos democrático y decíamos que la actividad dice según la clasificación semántica del adjetivo, ¿de qué tipo es? Y ahí menciona calificativo, numeral, gentilicio, posesivo, demostrativo e indefinido. ¿Sí? Yo a algunos en particular les expliqué esto que me han consultado. Entonces, el adjetivo, ¿sí? Tiene una clasificación semántica, una clasificación morfológica y una sintáctica, que es la función dentro de la oración, que es lo que vamos a ver más adelante. En el caso de la semántica, ¿sí? El adjetivo semántica se diferenciaba en descriptivos y no descriptivos. Los descriptivos eran el calificativo, ¿sí? El numeral y el gentilicio. Este numeral. El calificativo justamente califica a ese sustantivo. Entonces, por ejemplo, bello, alto, democrático, ¿sí? Le estoy asignando una característica. Entonces, la primera consigna tenía que ver con que era calificativo. En el caso de los numerales, ¿sí? Los adjetivos numerales tienen que ver justamente con números, ¿sí? Acá tenían los ordinales, los cardinales, los partitivos, ¿sí? Y los múltiplos. En el caso de los ordinales y los cardinales, el cardinal son los números 1, 2, 3. ¿Cómo me doy cuenta? Busco el ejemplo de las páginas de un libro. La página 1, la 5, la 10. ¿Sí? Entonces si yo digo un libro,
Libro sustantivo, este un es un adjetivo numeral, ¿sí? Y es cardinal. En el caso de que no sea cardinal y sea ordinal, quiere decir que ordena. Entonces acá ustedes tienen que pensar que este año están en segundo, el año que viene están en tercero, ordeno. En cuanto a los partitivos y los múltiplos, el partitivo tiene que ver con las partes, digo, medio kilo de azúcar, ¿sí? Medio, un tercio, un octavo. Y el múltiplo justamente multiplica. Entonces yo digo eh, el doble de azúcar, ¿sí? Y por ahí lo puedo usar mucho en los ejercicios de matemática. En el caso del gentilicio, tiene que ver con un adjetivo que me indica el origen de una persona. Puede ser cordobés, rosarino, correntino. ¿Sí? Esos son los descriptivos. En el caso son los más usados. ¿Sí? Los no descriptivos son los que son un poquito más complicados y menos frecuentes por ahí de encontrar. En el caso de los posesivos, me indican justamente posesión. ¿Sí? Que yo tenga algo. Entonces yo digo mío, tuyo, nuestro. En el caso de los posesivos. En el caso de los demostrativos, tienen que ver con la cercanía que yo tengo con respecto a un objeto. Entonces yo digo este fibrón, que lo tengo acá cerquita, o digo ese fibrón si lo tengo allá, o digo aquel fibrón si está mucho más lejos. Este es aquel, esta es aquella. Tiene que ver con esa distancia. Y después, en el caso de los indefinidos, me indican valores indefinidos. También me indican valores, pero en ese caso no son valores específicos como teníamos acá en los numerales, sino que son valores que no están, o sea, no están definidos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, pocos o muchos, ¿sí? Algunos. Por ejemplo, si yo les digo en este momento que comerse 3 chocolates en el día es mucho para mí, quizás a ustedes les es una rutina. Entonces para ustedes ese mucho no es tanta cantidad, ¿sí? A lo mejor para ustedes es poco. Entonces por eso tiene esa relatividad que nos hace que este adjetivo sea indefinido. No es una cantidad precisa como en este caso, como en este trabajo. Bueno, esa sería la consigna A de la 4. La consigna B, ¿sí? Nos remite a la clasificación morfológica, ¿sí? Del adjetivo. Clasificación morfológica. Morfo significaba forma, entonces quiere decir cómo cambia la palabra, la forma de la palabra en función de si es singular, plural, femenino o masculino, ¿sí? Lo que les pedía ahí es ver si la palabra democrático variaba en género y número, y yo les di una pruebita acá, que me parece que tiene un pequeñito error ahí, un pequeño error. En el caso de lo que ustedes tenían que hacer era ver si variaba en género y número. Entonces, como decíamos que el adjetivo era una palabra que acompañaba el sustantivo y tiene una correlación en lo que es género y número. Por eso yo les puse en la actividad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tiene una correspondencia en género y número. Que si yo digo la niña, voy a decir buena. Fíjense, acá es femenino singular y femenino singular. Por eso yo les digo que acá me parece que tiene un errorcito. Si yo digo las, entonces voy a decir niñas buenas. Si yo digo él, que es masculino, voy a decir niño, perdón, este va ahí, niño, voy a decir bueno.
Y si digo los, voy a decir niños buenos. Entonces ven cómo la misma palabra va cambiando, ¿sí? En función de si es femenino, masculino, si es singular o si es plural. ¿Mm? ¿Se entiende hasta ahí? Me parece que está clarito. Esperemos que sí. Entonces, ustedes tenían que ver si democrático cambiaba o no cambiaba. Si yo digo Argentina es, Argentina, lo voy a poner así, democrática. ¿Sí? Si yo hablo de país, voy a decir democrático. Si yo voy a decir, si yo digo países, ¿sí? Voy a decir democráticos. Y si digo, por ejemplo, gobernadoras, que es femenino, democráticas, ¿sí? Entonces me varió en género y en número. Entonces, de esa forma, voy a contestar sí, el adjetivo democrático varía en género y número. Hay adjetivos que no tienen esta variación, no varían en género y número. Por ejemplo, si yo digo inteligente, voy a ver que voy a decir la niña es inteligente, el niño es inteligente y en género no varía, solamente va a variar en número. Si yo digo las niñas son inteligentes, ahí sí va a variar, ¿sí? Solamente varía en número. Bueno. Y por último, lo que tenían que hacer era una rima, ¿sí? Y la mayoría de ustedes la han hecho bien. Acuérdense que rima habíamos visto el año pasado, habíamos visto rima asonante y rima consonante. Acá tenían dos ejemplos. La palabra democracia me da mucha gracia y si hablan de participación, a mí me da mucha emoción. Creo que hasta ahí quedó hecho el resumen de lo que es adjetivo, ¿sí? Yo les voy a subir el videito y lo que me gustaría es que si ustedes lo pueden ver y lo pueden analizar con la primer fotocopia que yo les digo, me parece que yo se lo había copiado en el pizarrón, si ustedes lo pueden evaluar con eso, a ver si lo entienden. Una vez que entiendan esto, vamos a pasar a avanzar en los textos, en los contenidos. Bueno, espero que hayan entendido todo y cualquier cosita me escriben por privado a mi número de WhatsApp y si no a los trabajos, acuérdense que tenemos un correo con la profe Vale para que nos envíen ahí, así podemos compartir nosotros los trabajos. Un beso y que anden bien.